Bienvenidos a esta clase bonus, en esta clase en la que vamos a hablar de cómo vencer el miedo a dejar el trabajo. Todas esas personas que están buscando salir de una relación de dependencia o cambiar el trabajo que tienen actual, de ser relación de dependencia o no, y eso genera incertidumbre, miedo y trabas a la hora de tomar la decisión. Así que hoy vamos a reflexionar sobre eso, vamos a hablar de los diferentes motivos que llevan a que podamos trabarnos a la hora de tomar esa decisión, analizar posibles soluciones y diferentes alternativas para resolver el miedo a tomar esta decisión. Originalmente hablé de que íbamos a hablar de 7 pasos para vencer el miedo y finalmente, como ya me conocen, terminaron siendo 9, ¿no? Mágicamente, así como el enegrama, terminaron siendo 9 pasos que nos van a guiar y nos van a acompañar a esa toma de decisión que tiene que ver con un trabajo, ¿no? Primero, como saben que siempre me gusta empezar compartiendo algunos datos, estadísticas o incluso frases. Según Gallup, el 85% de los trabajadores detestan su trabajo. La mayoría de las personas viven desempeñando responsabilidades que no aman con tal de ganar dinero para poder sobrellevar vidas que no aman. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el origen? Ese sería el punto, ¿no? Es que ¿cuál es el origen de todos estos miedos, de todas estas trabas, de por qué muchas personas se pasan la vida trabajando en lugares donde no les gusta, donde no se sienten identificados, donde van en contra de sus valores y por supuesto se genera sufrimiento o algún tipo de dolor por ese motivo, ¿no? Entonces, para los que son alumnos de Originals, vamos a recapitular algunas cosas de Pilar 1. Entonces, sobre todo, algunos conceptos teóricos de Pilar 1 vamos a repasar y a recordar. Y este es uno de esos, ¿no? Que nuestro comportamiento está influenciado, está guiado por lo que llamamos el patrón, que es algo de eso que hablan muchos autores como Harv Eker en su famoso libro Secreto de una mente millonaria y demás, y ese patrón tiene que ver justamente con lo que hemos sido influenciados desde la infancia, con lo que escuchamos nuestros padres, de referentes y personas a las cuales les dábamos autoridad. Y después el arquetipo acá vendría a ser, ¿no? ¿Se acuerdan que al arquetipo le llamamos a cómo se influencia el enegrama dentro del comportamiento, por ejemplo, de dinero, que tienen que ver justamente con nuestra estructura psíquica, que es lo que un poco nos guía el enegrama? Entonces, ¿cuáles son las cosas que más observo en mi propia experiencia y en la experiencia de muchos alumnos que he acompañado, que generen desestabilidad, ¿no? Que nos desestabilizan y que nos generan mucha confusión a la hora de tomar una decisión como dejar el trabajo? Una de ellas es la que le llamo la famosa miopía del cambio, que seguramente me han escuchado hablar. Y esa miopía del cambio justamente tiene que ver con una situación como la que ven en pantalla, ¿no? Con miopía del cambio yo me refiero a cuando, por no tener claridad sobre una decisión o por una situación, el ego hace, ¿no?, que de alguna manera se acrecente el miedo, y eso que de alguna manera tiene cierta dimensión, cierto tamaño, lo vemos sobredimensionado al miedo a tomar esa decisión. Y sobre todo en este caso, créanme, yo al menos lo sentí así, después lo fui corroborando y confirmando con muchas otras personas. Se siente de esta manera, ¿no? Pero mucho cuando vamos a tomar una decisión como la de dejar un trabajo, sobre todo a cierta altura de la vida, ¿no?, que ya tenemos experiencia, años recorridos y demás, se siente así, ¿no? Como que estoy al borde de un acantilado, de decir, siento como si me tuviese por tirar sin paracaídas al abismo, ¿no? Entonces eso genera vértigo, y eso de alguna manera también genera lo que muchos me dicen cuando están en esta etapa es: no, yo no dejo mi trabajo o no tomo esa decisión que quiero tomar hace años por falta de confianza. Y ahí cuando yo le digo, no sé si es tanta falta de confianza o tiene más que ver con una miopía del cambio, ¿no? Con no tener claridad sobre la decisión que quiero tomar, sobre el salto que estoy por hacer, por no entender bien cuáles son los riesgos, etc. Entonces hay algo que genera esa miopía del cambio, que cuando se puede hacer un proceso como el que estamos por mostrar en esta clase, uno tiene la capacidad de poder reducir esa miopía del cambio y ver con mayor objetividad, y de repente no me siento en una situación como la que ven en la pantalla, sino me siento ya como que, bueno, estoy por hacer un salto de algo que es mucho más controlado, ¿no? Como si fuese, imagínense, un salto de
no sé, medio metro, un metro como máximo. Entonces ahí uno dice, bueno, listo, está bien, es un desafío y tengo que aprender y tomar decisiones, pero ya no es algo catastrófico como es lo que se ve en pantalla, ¿no? Es decir, puede ser letal. Entonces, además de la miopía y el cambio, otra de las cosas que suceden en esta etapa es lo que llamamos el síndrome del preso, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado hablar de esto. De hecho, no sé si existe el nombre como tal, es un nombre que le he puesto yo a medida que iba observando estos procesos, pero lo que sí escuché en su momento es que las personas que literal privadas de su libertad, porque están presas y lo que fuera, después de pasar ya cierta cantidad de tiempo privadas de su libertad en la cárcel o donde fuera, ya llega un momento que cuando cumplen la condena y pueden salir, a veces les da miedo salir, ¿no? Porque ya se han acostumbrado de alguna manera a esa situación en la que estaban, o ya se han acomodado ahí, ya les da miedo la libertad. Y algo muy común que también pasa, haciendo como una analogía con las personas que han estado muchos años en una relación de dependencia o trabajando en cierto trabajo, entonces ya me acostumbro de tal manera que ahora me da miedo. Es como esa comodidad de una situación que no me genera comodidad. ¿Se dan cuenta ahí la ambigüedad? Digo, si bien no estoy cómodo aquí, me quejo de mi jefe, de la situación, del trabajo que no me gusta, de los horarios que tengo que marcar tarjeta o lo que fuera, pero sin embargo hay un lado que me queda cómodo, si no tomaría esa decisión, ¿no? Y además de eso, también quería compartir algo que escuché en su momento, que me lo dijo un gerente de recursos humanos de una multinacional, que me dijo: Máximo, ¿sabes qué tipo de personas contratamos nosotros en esta empresa? Que no vamos a dar el nombre. Y me dice, a personas que tienen mucho talento, mucha capacidad, que son brillantes, pero que ellos mismos no se han dado cuenta que lo son, ¿no? Y me dejó pensando. Y me dice, yo, como reclutador, gerente de recursos humanos, me dice, te confieso, me dice, lo veo. Cada persona que digo, wow, lo que podría ser capaz de hacer estas personas si tuviese más convicción, si se animara, si pudiera trascender su miedo, podría generar o crear una empresa igual o mejor que esta y ganar X cantidad de dinero multiplicado por varias cifras lo que gana acá, pero bueno, ¿no? Es un tema de que no se ha dado cuenta de cuál es su valor, no se ha dado cuenta del valor que puede aportar afuera y bueno, en síntesis es falta de algunas características, conocimientos, habilidades y demás de las cuales vamos a hablar en esta clase. Entonces, por último, antes de ir empezando con los 9 pasos, otra de las cuestiones que nos generan esa confusión y que veo que hay falta de claridad, entender que son dos deportes diferentes, ¿no? Una relación de dependencia o una relación de independencia. Ahí me gusta decir que son dos deportes diferentes. Hay muchas personas que he escuchado que dicen, no, bueno, voy a hacer X años de experiencia trabajando para alguien, para otra persona, lo que fuera, y entonces ahí cuando ya adquiera conocimiento, entonces sí voy a hacer algo solo. Puesto, cabe aclarar antes de empezar la clase que ni yo ni nadie de Original tenemos nada en contra de las personas que deciden trabajar en relación de dependencia, ni no hay ningún juicio de valor que nos parezca bien, mal o lo que fuera, ¿no? Sino simplemente tiene que ver con personas que tienen la claridad, la convicción y la certeza de que por ahí es un ciclo cumplido y que quieren tomar una decisión que les permita vivir con mayor paz, con mayor libertad y algo con más alineado a lo que es su propósito, ¿no? Entonces, empleado versus emprendedor o persona independiente son dos deportes diferentes en los cuales sí puede ser, digo esto que decimos, voy a hacer muchos años o cierta experiencia en tal deporte como puede ser una empresa en un rubro puntual para después hacer tal otra cosa, ¿no? Y digo, son otras las reglas que se necesitan, otras las habilidades que se necesitan. Si bien, como de nuevo, no hay una verdad absoluta, cuando lo vamos a hacer o cuando vamos a hacer ese salto, generalmente nos damos cuenta de eso, ¿no? De que sí, es otra la manera en la que se está en el mundo como independiente y también tiene que ver mucho con aprender a manejar nuestra libertad. Esa es la paradoja. Digo, hay muchas personas que dicen querer ser libres, pero después nos da miedo la libertad, ¿no? Cuando gozamos de esa libertad, nos da miedo. Hay un pensamiento que me encanta, que lo repito cada tanto en Original, que dice, ¿qué sucede? Algo terrible. Ya no hay nadie a quien culpar. Me acuerdo que nunca entendí con tanta claridad ese pensamiento como cuando hice lo que justamente ustedes están buscando hacer y el foco de esta charla, ¿no? Cuando de repente dejé el último trabajo que estuve en dependencia, compré un fondo de comercio, empecé como emprendedor, justo había tomado varias decisiones en mi vida, me había mudado, separado de mi expareja y lo último que faltaba a mi lado 7 era ser libre, digamos, del punto de vista laboral. Y ahí entendí
mejor que nunca esto de decir, ya no hay nadie a quien culpar. Mi ego entendió que, bueno, ahora ya no tenía excusa para hacer lo que quería hacer, ¿no? Porque ya no tenía un jefe a quien culpar de mi infelicidad o de mi falta de plenitud o de lo que fuera. Y bueno, era yo el responsable de eso, ¿no? Y eso es lo que le digo con el tema del miedo a la libertad, ¿no? Que al principio requiere de un desafío, de una confrontación, porque uno tiene que decidir todo, ¿no? Decide cuánto quiere, cuánto va a ganar, cuánto va a cobrar, a qué hora me levanto, cuántas horas trabajo, cuántos clientes tengo. Y al principio, si uno no está acostumbrado a eso, genera miedo, tanta toma de decisiones, ¿no? Un emprendedor, que yo de mi punto de vista me gusta llamarle emprendedor también, no solamente a las personas que son independientes en lo laboral, sino una forma de estar en la vida, ¿no? Sería como a un líder que toma decisiones y un hacedor. Pero bueno, por último, antes de empezar con estos 9 pasos y ver un poquito un preámbulo que es clave, algunas creencias limitantes comunes, ¿no? O entre tantas frases y cosas que estamos condicionados en ese patrón. Entonces, para terminar de ver la parte del patrón, fíjense, ¿no? Muchas cosas que escuchamos influenciados por nuestros contextos, amigos, familiares, etcétera, es cuando planteamos esto, si sabes que estoy pensando en dejar mi trabajo y tal cosa, eso es una irresponsabilidad. Me acuerdo que a mí me la dijeron en su momento. Nunca vas a encontrar algo mejor, nunca encontré algo mejor. Esto al menos es algo seguro, ¿no? O sea, valora tu trabajo, al menos es algo seguro. Lo cual ahí, por supuesto, ya es debatible, esto de lo que es algo seguro, ¿no? Ya sabemos que lo único seguro en la vida es el cambio y que quizás en otra etapa de la vida había mucha, o en otra etapa de la humanidad había mucha seguridad cuando uno estaba en un trabajo y podía estar 40, 50 años en el mismo trabajo y se jubilaba y moría ahí. Hoy ya no es tan así, los tiempos han cambiado, las empresas también y las decisiones que se toman son diferentes. Y de hecho ahí con eso de la seguridad, también cuando estaba en ese proceso me acuerdo que algo que caló hondo en mí y me dio mucha conciencia, fue como un golpe de conciencia, algo que leí en uno de los libros que siempre les cito, que es Conversaciones con Dios, que en este diálogo que es Conversaciones con Dios, una de estas personas le decía justamente a Dios o a esta persona con la que tenía el diálogo, le decía, estoy harto ya de no tener seguridad. Dice, ¿cómo puedo hacer para tener seguridad en mi vida? Trabajé durante tantos años, etcétera, hice de todo y sigo sin sentirme seguro. Entonces a lo que él respondió, dice, si querés seguridad, entonces no querés la vida. Silencio. Dice, porque la vida se trata de inseguridad, se trata de estar en constante movimiento, de estar en constante cambio. Por supuesto, digo, en una clase como esta vamos a hablar en diferentes niveles, ¿no? Hay niveles mucho más pragmáticos, como cómo hago para tomar tal y cual decisión y algún método, lo que fuera, pero también a un nivel importante hablar también a un nivel más profundo y si quiere espiritual, ¿no? Porque siempre lo que buscamos en Original, fíjense, tiene que ver con poder integrar ese ser espiritual que tenemos a la vida, a nuestra toma de decisiones y al trabajo, y ya dejar de tenerlo separado como fue por muchos años, ¿no? De decir, bueno, ahora trabajo y si tengo que hacer lo que sea con mi competencia, con mi empleado y ser lo más duro y malvado posible si se quiere, el fin justifica los medios y bueno, pero el fin de semana entonces sí voy al templo, donde sea que cada uno quiere ir y ahora soy espiritual. Es decir, en origen uno de los valores que tenemos eso es que somos todo el tiempo ese ser espiritual, ¿no? Cuando trabajo, cuando estoy con mis hijos, en cualquier momento, no es que tengo momentos de espiritualidad, todos los momentos del día son de espiritualidad. Y bueno, por último, otras creencias limitantes, esto de estoy tirando años de esfuerzo por la borda, ¿no? Y muchas veces siento que todo este esfuerzo y todos los años que les puse a mi carrera y a hacer carrera, a crecer en la vida corporativa, en el estado, donde sea, lo estoy tirando por esta decisión. Y por último esto de es demasiado tarde para empezar algo de nuevo, me siento demasiado grande o quizá ya no estoy y debería esperar 10 años más hasta jubilarme y toda esa visión de la vida, ¿no? Que de nuevo no hay ninguna tendencia acá, ni digo que nada sea mejor que lo otro, ni hay ningún juicio de valor, pero sí se trata de que podamos cuestionarnos todas esas creencias que nos limitan y que no nos hacen sentir bien. Y ahora sí, como parte de lo arquetípico que les decía, cómo nos influencia nuestra estructura psíquica que tenemos con el eneagrama a la hora de tomar estas decisiones, ¿cuáles son las barreras que enfrentan cada uno de esos eneatipos para dejar su trabajo? Por supuesto, esto daría para 2 clases enteras, pero quiero hacer una breve repaso, un breve panorama para que cada uno con su eneatipo, ya que lo vieron en Pilar 2 y si no lo han visto lo están por ver, los que son alumnos de Originals, es cuáles son cada uno de esos eneatipos, cada uno de esos influencias que tienen según mi eneatipo, cuáles pueden ser los obstáculos que se me presente
a la hora de tomar estas decisiones. A la larga, mientras armaba esta clase, tiene mucho que ver con un desafío de trabajar nuestro ego, justamente con lo que nos planteamos en la vida espiritual. Todo lo que viene acá es cómo el ego nos presenta, según cada estructura psíquica, cada enetipo del eneagrama, diferentes desafíos y miedos a los cuales enfrentarnos. Entonces, ¿cuáles son los 9 miedos según cada uno de esos arquetipos o enetipos del eneagrama? Fíjense, las personas que son de enetipo 1, por su perfil y su estructura psíquica, que tiene que ver con el perfeccionismo, con el control, con querer hacer las cosas siempre de manera correcta, generalmente lo que se va a transformar en un impedimento tiene que ver con esto de tomar riesgos, ¿no? Para un enetipo 1 nunca es el momento de tomar la decisión mejor siempre esperemos para después, para más adelante, cuando salgamos de la crisis. Nunca es momento de tomar decisiones arriesgadas. ¿Por qué? Porque las quiero tener bajo control. Entonces, el hecho de hacer un movimiento que quizá me lleve a que no tenga tanto todo bajo control y que tenga que confiar un poco, genera dificultad. Con respecto al enetipo 2, fíjense que el 2 en este caso va a tener que ver, uno, a la hora de manejar el dinero, con aprender a administrarlo, porque generalmente tiende a drenarse y a entregar su dinero. Y 2, también tiene mucho que ver con lo vincular, ¿no? Con qué van a decir las personas con las que he trabajado tantos años y me da pena hacerles esto a las personas, etc. Y también se va a estar muy influenciado del apoyo o no que tenga de su círculo más íntimo. Con respecto al enetipo 3, por supuesto estoy hablando de generalidades, no estoy hablando de lo más común. Después ya sabemos que el ser humano es un universo gigantesco y hay mucha variable, y que las personas no somos un enetipo del eneagrama, sino que somos un eneagrama entero, pero para que tengan ese approach ahí con respecto a esto. El enetipo 3, la generalidad viene por el lado de muchas veces del estatus que me brinda el trabajo que ya tengo, ¿no? Muchas veces lo que más le cuesta es eso, pero esto me da cierto estatus, me da cierto reconocimiento, porque mirá el puesto que he logrado en tal lugar y lo que fuera, y eso es lo que les cuesta dejar o soltar. Y muchas veces también es el qué dirán, ¿no? La mirada ajena. Pero ¿qué le voy a decir a la gente que voy a hacer a partir de ahora? Si me preguntan, ¿qué les digo? ¿Soy desempleado? No. ¿Se dan cuenta? Es mucho un tema de ataque de ego, que me gusta llamar. Entonces es más, sostengo un trabajo que no me gusta y que en algunos casos, esto lo he visto mucho en el tipo 3, podría dejarlo porque tengo un estado financiero, una colchón de tranquilidad, un fondo de reserva, lo que sea, o inversiones que me lo permiten, pero mejor no lo hago porque tengo miedo a qué le digo a las demás personas. O cuál es ahora entonces mi título. Esto, fíjense, de aferrarme a la forma, ¿no? Aferrarme a la forma, a los títulos, a los cargos. Entonces, si ahora no tengo ningún cargo que valide mi identidad, entonces ¿quién soy? ¿Se dan cuenta? En el fondo tiene que ver con una crisis de identidad. ¿Quién soy más allá de mis cargos? Ahí viene, por ejemplo, los que han visto la película El Cambio de Wayne Dyer, súper interesante, o El Guerrero Pacífico, que también la menciono, cómo se cuestiona a los enetipos 3, que en esas dos películas se ven muy claros los enetipos 3. ¿Qué pasa cuando no sos lo que haces? El enetipo 4, la generalidad vendría por las trabas con respecto a dejar el trabajo, muchas veces porque, ahora me voy a tener que hacer cargo de mis finanzas. El enetipo 4 no es algo que le guste mucho, manejar su dinero, administrarlo y todas esas cosas capitalistas. Mejor sigo acá y bueno, intento zafar o hacer lo que menos pueda, lo que sea, pero que otro se encargue de todas esas cosas, papeles, impuestos y demás, que yo no entiendo muy bien y tampoco quiero entender, ¿no? Entonces también soy capaz de sostener un vínculo laboral o del tipo que fuera, porque no quiero hacerme cargo de ese tipo de cosas que no sé bien cómo manejarlas y bla bla. El enetipo 5, el 5 iba a tener que ver mucho también con la toma de acción. Acuérdense que un lado de sombra, si se quiere, del enetipo 5 es aprender a tomar decisiones y a llevar a la práctica y no quedarse en el mundo de las ideas, ¿no? Muchos 5 tienen muchas ideas e investigan un montón y demás, pero cuando tienen que hacer la carne y llevar a la práctica, le cuesta bajar del mundo teórico al mundo de la realidad. Salir de la oficina o del búnker o lo que sea que se armó por donde se siente seguro y estudia y lo que fuera, a decir, bueno, ahora resulta que voy a tener que hablar con la gente, vender, hablar con mi contador, pagar, bueno, ¿no? Es como que sale también, le genera un poco de incomodidad salirse. El enetipo 6, bueno, por supuesto sabemos que si bien todos tenemos miedo, el 6 es lo que un poco más exterioriza los miedos, ¿no? Y también tiene un tema a la hora de manejar sus miedos. Entonces el 6, justamente, si vemos en el mundo real, es el clásico empleado ese que está hace 40 años en la empresa y le dan el premio por ser el más antiguo de la empresa y que bla bla bla, ¿no? Tiene mucho esto por un lado de la lealtad,
¿no? Y cuando siente esa lealtad porque han sido la primera persona que me dio trabajo, entonces yo le estoy muy agradecido, ¿no? Eso es mucho del 6, siente que a veces rompe con esa lealtad y esa fidelidad que tiene muy bien el 6. Y por otro lado, por supuesto, el tema de los miedos, ¿no? Así es, lo que yo conozco es lo seguro y todo lo que no conozco es peligroso. La realidad y el mundo es peligroso. Lo desconocido es peligroso. Por supuesto estoy un poco exagerando y yéndome a los extremos de cada uno de los eneatipos para que se entienda bien un poco por dónde va la cosa, ¿no? El eneatipo 7 diría que por ahí no son de lo que más miedos tienen, al contrario, muchas veces el 7 son medio kamikazes o de tomar decisiones sin pensar ni reflexionar mucho, pero sí lo que les genera miedo tiene que ver con hacerse cargo de las cosas y tomar compromisos a largo plazo, ¿no? El 7 como que va a tener que dejar de divagar en tantas ideas, proyectos y dispersiones que tiene, y de repente voy a tener que decir, bueno, ahora me hago cargo de mí, ya no tengo nadie de quien culpar, ya no puedo ir saltando de empresa en empresa o de proyecto en proyecto, y yo soy el que tengo que liderar esta situación, ¿no? Entonces va a tener que trascender ese dolor de por ahí un 7 inmaduro, en el sentido que cuando la cosa se pone fea o aburrida, entonces me cambio de trabajo. Ya si yo creo mi propio proyecto, en el caso de que lo hagan, entonces ahora no puedo dejar mi proyecto si tengo gente a cargo, tengo nómina, sueldo, lo que sea, ¿no? Entonces el dolor a que se torne aburrido esto nuevo que voy a hacer, o el dolor a persistir, ¿no? A sostener algo en el tiempo, ¿no? Más allá de que por momentos no sea tan divertido. El eneatipo 8, en ese caso, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el 3, pero más que por el reconocimiento, por el poder. Y esto todos creo que van a entender o van a tener alguna referencia de esto, ¿no? Es porque estar en esta posición o en esta situación, ya sea en el Estado o en una empresa, donde sea, me da poder. Entonces no voy a dejar esta situación, por más que no me hace bien o ya no la quiero seguir sosteniendo, no la disfruto, porque eso sería perder el poder. Y si pierdo el poder, entonces ¿quién soy? ¿No? Me desinflo, tengo miedo de desinflarme, decir, si no me da el poder esta situación, este cargo, este rótulo, entonces, ¿se dan cuenta? En todo es una medicina contra el ego, cada uno de los eneatipos. ¿Se dan cuenta? Como que realmente es como dice el dicho, ¿no? Un mal día para el ego es un buen día para el alma. Por eso me encanta, digo, porque realmente es una transformación desde el ser lo que hacemos cuando hacemos saltos de este tipo en la vida, ¿no? Por último, el eneatipo 9, ahí tiene que ver justamente con tomar acción. ¿Se acuerdan que el 9 también, si hay algo que le cuesta, es toda esa energía 3 de tomar acción, decisiones, ser proactivo? Porque en muchos casos, esto es algo empírico y que lo van a ver en muchas situaciones, los 9 se han acostumbrado en muchas cosas que las otras personas le resuelvan sus problemas. No digo que todos, pero muchos 9 se han acostumbrado a que otras personas que lo quieren, porque es bueno, porque etcétera, le resuelvan, entonces le consiguen un trabajo, mira esto, lo que otro. Entonces como alguno que está alrededor le desespera ahí que tenga su tiempo y que vaya más lento y que se tome su tiempo para hacer las cosas, entonces vienen y le dan la tarea resuelta y le resuelven su problema, ¿no? Pero en situaciones como esta, por ahí es el desafío que tiene que ver, ¿no? Que tiene que atravesar. Y también acuérdense, ¿no? ¿Miedo a qué? Evitar el conflicto es una de las cosas que hace el 9. Así como el 7 evita el dolor, el 9 evita el conflicto. Entonces, si es medio conflictivo esto, porque trabajo en una empresa en la cual mi mejor amigo es el dueño y él me contrató y yo soy su mano derecha, no quiero conflicto. Entonces me voy a quedar los años que hagan falta, por más que yo no me sienta cómodo, por evitar el conflicto. ¿Se dan cuenta? Cada uno del eneatipo cómo se va interfiriendo, cómo va influenciando lo que cada eneatipo teme, los miedos, lo que evita, etc. Por supuesto podemos hablar en profundidad de cada uno, pero como dar un ejemplo más, por ejemplo, el 3 evita la mediocridad. Entonces si evito la mediocridad y el lugar en el que estoy, por más cómodo que no sea, es como me muestra como alguien súper competente, etc. Y ahora ¿quién voy a ser? ¿Un mediocre? No, me quedo aquí. Por eso es un gran trabajo del ego, ¿no? Con cada uno de esos eneatipos. Entonces, luego de esta intro, vamos a seguir avanzando. Y acá lo que les decía es que la buena noticia, después de todo lo que fuimos hablando, es que se puede crear una vida en donde el trabajo no se sienta como trabajo, y de hecho eso es lo que hacemos en Originals, ¿no? Entonces vamos a leer este texto que me encanta, que un poco grafica eso. El maestro en el arte de vivir hace poca distinción entre su trabajo y su juego, entre su trabajo y su ocio, su mente y su cuerpo, su educación y su recreación, su amor y su religión. Apenas sabe cuál es cuál, simplemente persigue su visión de excelencia en todo lo que hace, dejando que otros decidan si está trabajando o jugando. Para él siempre está haciendo ambas cosas.
Entonces, ahora sí vamos con esos 9 pasos para dejar el trabajo. Esos 9 pasos me gustaría que lo tomen como una especie de checklist, como un mapa, ¿no? Como una transición de empezar por el paso 1, el paso 2, paso 3. Van a ver que los primeros pasos, sobre todo el 1 al 3, el 1 al 4, son como Pareto, lo crucial. Y después los otros pueden variar un poco el orden en el que están. El primer paso puede ser que sorprenda la importancia de conseguir tiempo. Créanme que esta es una clave que me llevó mucho tiempo a entender y que la he validado con muchas personas que he acompañado en este proceso de dejar su trabajo. Generalmente cuando estamos en esta situación, sobre todo si no he hecho un plan, hay muchas personas que empiezan a sentir esta sensación de querer dejar su trabajo, de que no les hace pleno su trabajo, etcétera, y no hacen nada por miedo, por lo que fuera, pero no accionan. Entonces cada vez van sintiendo más frustración o más insatisfacción y hasta que llega un momento que explotan en algunos casos. Entonces, bueno, ya mañana quiero hablar con mi jefe y dejo mi trabajo y digo, bueno, tranquilo. Entonces, cuando llegue ese momento quiero de un día para el otro resolver todo lo que no he resuelto en mucho tiempo. Entonces lo primero que les digo es, no necesitas ni ganarte la lotería, ni ganar $1 millón mañana, ni hacer ninguna locura. El primer paso, créeme que es bien simple, es conseguir tiempo. Es decir, empezar a tener tiempo libre para dedicarle a este proyecto, que llamale proyecto de independencia, proyecto de libertad, proyecto como vos quieras. Y acá se van a dar cuenta que hablo de otra de las fórmulas famosas que vemos en Pilar 1, que dice la riqueza igual a dinero por tiempo al cuadrado. Entonces, de nuevo, reforzando eso, que lo que quiero es una experiencia de riqueza, ¿no? Quiero volver a conectar con esa sensación de riqueza. Y para eso, créanme que lo más inteligente es dedicarse a la parte de la fórmula que dice T, que es el tiempo. Y de la manera que sea, poder conseguir y liberar tiempo. ¿Y liberar tiempo para qué? Justamente para tomar perspectiva. Para tomar perspectiva, para tener claridad y para reconectar con esa abundancia, ¿no? Porque generalmente las personas en esta situación tienden a, listo, ya mañana hago tal cosa, tiro un currículum acá, veo de empezar este emprendimiento, lo que sea. Digo, tranquilo, porque si no hay un tiempo y una parada, como decía un maestro mío, de pisar el freno y tener reflexión y tomar perspectiva, lo más probable es que en poco tiempo te termines creando una situación muy similar a la que de la que hoy estás queriendo salir. Entonces te vas a conseguir otro trabajo, o peor, un emprendimiento en el cual te sientas igual de libre, de poco libre y de poco satisfecho y de poco pleno, pero unos meses más adelante, ¿entiendes? Entonces la primera clave es justamente liberar ese tiempo para que, de alguna manera, a mí me gusta decir, fíjense la metáfora, ¿no? Si uno va a 200 kilómetros por hora en la ruta, en la carretera o en la avenida, donde sea, en el auto, muy difícilmente vea la moneda que está en el pavimento. ¿Por qué? Porque voy tan rápido que no tengo ninguna chance de ver esa oportunidad. Y eso es justamente lo que pasa en este tipo de situaciones. Vamos tan rápido, estoy tan acelerado y tan ansioso por querer cambiar mi situación, dejar mi trabajo y mañana, bla, 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 que entonces quiero hacer todo ya rápido ahora, sin mucha reflexión y sin mucho análisis. Y si hay algo que necesitamos para este cambio, esta transición que vamos a hacer, es justamente empezar a detectar oportunidades, empezar a pensar fuera de la caja y de lo que estoy acostumbrado hace 5, 10, 15 o 50 años que vengo haciendo lo mismo, y empezar a observar a tener otro tipo de observador, diría en el coaching ontológico, ¿no? De poder observar cosas diferentes y abrirme a nuevas oportunidades. Pero si sigo haciendo lo mismo de siempre, y si no paro y sigo accionando sin siquiera reflexionar, es difícil que pueda tener ese cambio de observador. Entonces, por eso digo, lo primero es libera tiempo. Cuando me preguntas, ¿qué hago? Yo estoy en esta situación, ya quiero dejar mi trabajo, no aguanto más, entonces, ¿qué hago? Digo, no hagas nada más que la estrategia que sea que puedas hacer para liberar tiempo. Ver menos redes sociales, cancelar reuniones que no te suman, o no sé, el acuerdo que puedas hacer de trabajar home office o lo que sea, pero lo que sí necesitas es conseguir tiempo. Y a partir de ahora, que tengas X tiempo libre, aunque sea media hora por día, todo lo podemos hacer, o te levantas más temprano, te acotas más tarde, pero de la manera que sea, para empezar a dedicarle tiempo a este nuevo aspecto que se abrió en tu vida, este nuevo proyecto que es volverte independiente. Y en ese nuevo tiempo vas a empezar a construir, pero primero sin pegar portazos, tomar decisiones que no tengan retorno ni ningún tipo de locura, ¿no? Sino de a poco. Pero lo primero, de nuevo, perdón por la insistencia, pero para cualquiera de las cosas que necesite hacer necesito tiempo. Tiempo libre, tiempo de silencio, tiempo de reflexión, tiempo de pensar, ¿no? Entonces eso me va a dar claridad, perspectiva para tomar mejores decisiones y
curiosamente, eso que digo ahí, la reconexión con la abundancia. Porque muchas veces ese hartazgo de no doy más con mi trabajo y que mi jefe y no sé cuánta cosa más, viene por también una distorsión de mi realidad justamente, o porque estoy muy cansado. Yo muchas veces a esta persona le pregunto, ¿estás muy cansado que venís trabajando? Sí, no doy más y vengo trabajando 15 horas por día. Bueno, entonces quizás es más interesante si te podés pedir esas vacaciones que tenés acumuladas o no sé, hacer lo que tengas que hacer, pero para bajar un poquito esa inflamación y ese hartazgo y poder empezar a ver más con perspectiva. Entonces empezar a reaccionar, a responder, perdón, y no a reaccionar como estaba haciendo ahora, ¿no? En el estado reactivo, mañana me enojé y le digo a mi jefe que no va más. Digo, no, tranquilo. Y curiosamente, cuando recupero ese tiempo, ya sea porque me tomo las vacaciones o lo que fuera, entonces empiezo a poder disfrutar de mi vida y se baja bastante esa reacción, esa ansiedad, esa urgencia con querer tomar decisiones apresuradas. Lo segundo, y acá les pido que saquen sus cuadernos, anotaciones y demás. Vamos a hacer un ejercicio en vivo, y si no en vivo y estás viendo esta clase grabada, te pido que pongas pausa a este video, te vayas a buscar algo para anotar, un cuaderno, una lapicera o lo que fuera, y hagas este ejercicio ya en tiempo real. No lo dejes para después ni cuando tengas más tiempo, hazlo ahora, créeme que te va a ser útil. Entonces el segundo paso, después que ya conseguí tiempo y empiezo a observarme, es que puedas clarificar los miedos, porque al final, si esta decisión no la estás tomando es por algún tipo de miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a la incertidumbre, diferentes tipos de miedos que pueden surgir de una decisión como esta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio para dimensionar el miedo, que también lo tenemos en otra parte de Origin, sobre todo en la clase bonus esta que hablo de cómo fijar objetivos. Un ejercicio modelado de uno de los ejercicios que plantea Tim Ferriss en su libro famoso Una semana laboral de 4 horas, que se lo voy a recomendar más adelante, pero originalmente es creado por Tim Ferriss. Entonces lo primero te voy a decir, y antes de empezar el ejercicio voy a volver acá, fíjense que dice dimensionar el miedo, y ahí vuelve lo de la miopía del cambio. Es decir, ¿cuál es la dimensión real? O sea, para enfrentar y atravesar un miedo necesito saber a qué me estoy enfrentando. Entonces muchas veces, justamente por no frenarme a dimensionar, a reflexionar y hacerme preguntas importantes, porque estoy demasiado apurado, acelerado, lo que sea, digo, la emoción me lleva puesta. Entonces tengo tal miedo, no duermo por las noches y lo que fuera. ¿Por qué? Porque siento que estoy dentro de una película de terror y mañana me come el lobo. Es una exageración, que eso es lo que, por ejemplo, hay un autor que seguro muchos lo conocen, que es Mario Alonso Puig, que habla, hay dos tipos de miedo. El miedo real, que es un miedo que nos sirve, que es justamente te está persiguiendo un león porque está en la sabana y bueno, se fuiste a hacer un safari o lo que sea y está persiguiendo un león y bueno, corre hasta el auto porque realmente necesitas proteger tu vida, ¿no? Entonces se activa la adrenalina y todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo sea más ágil, rápido, lo que fuera, o porque nos están robando o porque literal me estoy por caer o lo que fuera. Es un miedo real que nos es útil, que ese es el 5 o 10% del miedo. Ahora, el restante de miedo, que puede ser entre el 90 y el 95% del miedo, es el miedo ilusorio, el miedo de la mente, ¿no? Son esas películas mentales que nos contamos y nos decimos a nosotros, hablando de cosas o imaginando cosas que nunca han pasado ni tampoco van a pasar, ¿no? Pero le damos mucha energía y atención, y eso hace que el miedo se haga cada vez más grande y me hago toda una fantasía de la catástrofe que puede pasar en mi vida si tomo tal o cual decisión. Entonces, para empezar con el ejercicio, es como si nos vamos a tomar un café con el miedo, ¿no? Si bueno, a ver, vení, te voy a escuchar, te voy a dejar de escaparme de lo que me querés decir, sentate ahí del otro lado y vamos a dialogar. Yo sé que vos me querés proteger, te escucho. Entonces, vamos a escuchar al miedo y nos vamos a poner bien dramático, ¿no? Bien pesimista o todo lo miedoso que se pueda, ¿no? Entonces, en lugar de tapar el miedo, decir, ¿cuál es el peor escenario? El escenario pesimista que te plantea el miedo, esa película mental que no te deja dormir por la noche. ¿Cuál es? La escribamos. En lugar de querer sacarme esa idea de la cabeza, ¿cuál es la peor pesadilla? Pero definila. Lo más terrible que podría ocurrir. ¿Qué podría pasar si dejas tu trabajo hoy mismo, mañana o la semana que viene? Midamos las consecuencias. ¿Qué es lo peor? Entonces escribilo. Ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Tener que bajar mi nivel de vida, perdí dinero prestado, tener que salir a conseguir otro trabajo. ¿Cuál es el peor escenario que ese miedo te está diciendo? Escribilo, cada uno ahí lo escriba mientras está haciendo este ejercicio. Entonces necesito entender, digo, bueno, ¿cuál es el monstruo más grande al cual me puedo enfrentar? Y eso es clave para estos pasos. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan graves serían esas consecuencias? Una vez que ya tengo claro el escenario pesimista, bueno, del 1 al 10, teniendo en cuenta que el 10 es gravísimo, letal, y el 0 es nada, no es grave,
¿Cuán grave sería esa situación? Ese escenario pesimista, si tomas esa decisión de dejar el trabajo, incluso este ejercicio puede ser utilizado para cualquier decisión que quieras tomar en tu vida. ¿Cuán grave es esta situación? Esas consecuencias negativas, digamos, de lo que más te aterra, que es el miedo, planteando tu escenario pesimista, o sea, el peor resultado que puedes sacar de esto que vas a hacer. ¿Cuán grave sería? ¿No? Entonces, bueno, no, tendría que pedir dinero prestado, o no, bueno, me consumiría unos ahorros. Entonces, ahí, y eso fíjense que está perfecto, pues digo, es lo que cada uno lo siente y como cada uno lo vive, está bien. O sea, no es que hay una tabulación de que si solamente te consumir los ahorros son 4 puntos, pero si te quedas en la calle es 10. No, cada uno como lo sienta, cómo lo sentís, cuán grave sería. Eso es importante que lo tengas muy claro. Y lo siguiente es la gran pregunta: ¿estás dispuesto a asumir el costo del peor escenario? Yo digo que si estás dispuesto a asumir el costo de ese peor escenario, que si el costo te dio, no sé, 2 puntos grave, 3, 5, lo que sea, aunque sea 8, hay gente que dice, bueno, o 10, estoy dispuesto porque la verdad que lo que quiero hacer es importante, es un buen síntoma, ¿no? O sea, es como que vas bien si incluso el peor escenario está dispuesto a asumirlo. La pregunta también sería si no, ya vamos a ver más adelante, pero si digo no estoy dispuesto a ese peor escenario, realmente sería catastrófico, bueno, entonces hay que trabajar algunas cosas más para que la respuesta a ese peor escenario podamos bajar la gravedad de las consecuencias, ¿entiendes? La siguiente pregunta del ejercicio dice: una vez en esta situación, en este escenario pesimista, listo, ya llegaste al peor escenario, dice que el miedo te muestra todos los días, ¿qué podrías hacer para reparar los daños causados y volver a la situación anterior? A mí este ejercicio me ayudó mucho. Me acuerdo cuando di ese salto, era joven, tenía 24 años, pero realmente tenía mucho miedo. O sea, siempre el ego, de nuevo, al momento de tomar estas decisiones, así como a veces ve el pasto más verde del vecino, es el miedo o la miopía, el cambio del otro es mucho más fácil que la mía. Entonces te explica por qué no, pero en mi caso, yo a tal edad, no, en mi caso, porque yo vivo en tal país, entonces, o porque tengo tantos hijos. Y no importa por qué, pero siempre la situación de uno es mucho más dramática y catastrófica que la de los demás. En mi caso me sirvió en el momento que me hice este ejercicio, porque ¿cuál es el peor escenario? Bueno, que me vaya mal, que me estrelle con la pared, se funde el negocio que empecé y bueno, ¿y qué puedo hacer para reparar los daños causados? Y vuelvo, tengo un título de ingeniero, vamos a ver si consigo un trabajo como el que tengo actualmente y en el peor de los casos estoy igual de mal que lo que estoy ahora. En el otro por lo menos tengo una chance de que me vaya bien. Ahora, lo siguiente, una vez que ya hemos analizado el escenario pesimista y ya lo hemos escuchado al miedo y al ego, es un momento ya de tomar un poquito más de perspectiva, ¿no? Y de poner un poquito más realista y mirar con más claridad y no tan influenciado por el miedo que me lleva puesto, y siendo realista, ¿qué es lo más probable que ocurra? ¿No? Fíjense, no es un escenario optimista, tampoco el pesimista como viste recién. Nos estamos diciendo en lo mejor de los casos, bueno, mi empresa se va a las nubes, aparezco en Forbes y soy uno de los millonarios del mundo junto con Jeff Bezos y Elon Musk. No. Vamos a un escenario realista. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Esa es la pregunta. Bueno, que al principio me cueste un poco, pero después le termine agarrando la mano, etcétera. ¿Cuál es el escenario realista de cada uno? Importante esa respuesta. ¿Qué es lo más probable que ocurra? ¿No? Acá ya empezamos a tomar un poquito más de cordura analizando los diferentes escenarios. Y lo siguiente es: ¿qué probabilidad sentís de conseguir esos resultados que esperas? ¿Cuál es la probabilidad real? Del 0 al 100%. A ver, estoy dejando este trabajo para, no sé, en algunos casos será conseguir otro trabajo en otra parte del mundo, en la misma parte del mundo, en otra área, o emprender, o no importa, sea cual sea las decisiones que toma cada uno, es qué probabilidades tengo de que esos resultados que espera tenerlo, ¿no? Que podamos ponerle un poquito ahí de KPIs, de indicadores a todas estas ideas que tenemos en la cabeza para después poder hacer un plan de acción, por supuesto, porque si no tenemos nada claro, no sé qué es lo que voy a hacer, no sé cuán grave es la situación o el peor escenario, es como que es difícil atravesar el miedo con falta de claridad. ¿Por qué? Porque lo que se genera es que genera mucha confusión, porque hoy me levanté optimista y hablé con un amigo, vi un video en YouTube inspiracional, entonces me siento Superman y vamos a ya comernos el mundo, y mañana hablo con alguien más pesimista o veo una noticia que todos los negocios del rubro mío están fundiéndose en mi país, de nuevo crisis. Entonces uno empieza a tener picos emocionales así que al final lo único que genera es desconfianza y baja autoestima en uno mismo. Si no, ya no puedo confiar en mí, ayer estaba re seguro, hoy estoy re inseguro. Bueno, ¿eso por qué? Porque no tengo parámetros, no hice reflexión. Y sobre todo en momentos como este estamos muy vulnerables, muy permeables. Por eso ya va a ver que vamos a hablar más adelante de la importancia en este momento, sobre todo, de rodearme bien, ¿no? De ser
cuidar muy bien mi entorno y mi nutrición. Digo, cuidar muy bien la nutrición. A la nutrición me refiero a quiénes escucho, de quién acepto consejos, qué cosas veo en las redes sociales, en YouTube o lo que fuera. ¿Qué beneficios tendría en tu vida esos resultados? Una escala del 0 al 10, ¿no? Estamos hablando del escenario realista, no es optimista ni pesimista, lo realista. ¿Qué beneficios tendría eso realista que es lo más probable que ocurra? ¿Se dan cuenta? Entonces ya estamos sabiendo cuál es el riesgo que estoy tomando frente a un beneficio, una probabilidad de cuánto. Y por último, identifica el costo de la inacción. Y esto me parece súper interesante el ejercicio, que generalmente el miedo nos muestra cuál es el precio y el costo de hacer eso que queremos hacer, de ese salto que estamos por dar, de esa decisión, de ese cambio de trabajo, de mudarme de país, de cambiar mi rumbo y dejar de ser arquitecto para ahora ser, no sé, nutricionista o lo que fuera. Pero lo que no me muestra es cuál es el costo de no hacerlo, ¿no? Y por eso las preguntas son: 1, ¿qué estás retrasando por miedo? Y 2, ¿cuánto te está costando en dinero, desgaste físico y emocional retrasar pasar a la acción? Esto que les decía, no valoro únicamente las desventajas potenciales de hacer algo, es igual de importante cuantificar el coste atroz de no hacerlo, ¿no? Es lo que le llaman famosamente el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad por no hacer esto que quiero hacer? Por no dejar mi trabajo, por no tomar esta decisión, por no animarme a concretar este proyecto que vengo hace años postergando. ¿Cuál es el costo? En dinero, desgaste físico, emocional, en insatisfacción. O sea, que pongamos todo en la balanza, ¿se entiende? Porque si solamente escuchamos el miedo, tenemos una visión sesgada de una sola parte. De lo que puedo perder, de lo que ya tengo, si tal cosa. Todo lo que puedes dejar de ganar, que podría estar ganando y no estás ganando en plenitud, en dinero, en tiempo, en satisfacción, en crecimiento profesional, etc. Por eso que no te animas a hacer y que sabes que lo tenés que hacer hace tiempo. Si no intentas hacer realidad lo que te ilusiona, esa es la última pregunta, es ¿en dónde estarás de aquí a 5 o 10 años? Si no intentas hacer realidad lo que te ilusiona, ese proyecto que venís postergando, ese cambio de vida laboral, de mudanza, lo que fuera, ¿dónde estarás de aquí dentro de 5 o 10 años? ¿No? Eso es durísimo, para una pregunta difícil para la mente, para el ego y demás, ¿no? Porque nos hace tomar conciencia de que, como saben que me encanta la famosa frase de Steve Jobs, ¿no? Recordar que algún día vamos a morir es la mejor forma de evitar la trampa de pensar que tenemos algo que perder. Ante la muerte estamos desnudos, dice en esa famosa conferencia de Stanford Steve Jobs. O hay una versión parecida de esa frase que en realidad dice el cantautor de Guatemala, Arjona, que dice esto: tomar conciencia o que la muerte nos recuerde que nos vamos a morir es la patada en el culo más grande que pueden darnos para empezar a vivir la vida que no estoy viviendo. Bueno, después que ya conseguimos tiempo para empezar a reflexionar y para empezar a cambiar esa perspectiva, el segundo paso, que ya identificamos cuál es el miedo real que tengo y cuáles son las consecuencias de tomar esta decisión, ¿no? El paso 3 es que ordena las finanzas, ¿no? El paso 3 tiene que ver mucho con el pilar 1 de Originals. ¿Con qué cuento? ¿No? Que puede ordenar los recursos que contamos para hacer esto, el dinero y el tiempo. Fíjense, una pregunta muy simple que le hago siempre a las personas cuando entran en Original o cuando están en esta situación es lo que le llamo la pregunta poderosa. Digo, supongamos el caso que sí, te ganas la lotería, aparece una herencia millonaria que no sabía ni que tenía, o no importa, aparece el negocio de tu vida o lo que fuera y ya está. Ganaste los suficientes millones de dólares para que vivas vos y 3 generaciones más. Tus nietos, todos tienen la vida resuelta. ¿Qué cambiaría? ¿Qué haría de diferente? Entonces se dan cuenta que cuando aparece ese escenario o ese contexto, entonces sí, ahí lo que les pregunto es: ¿vas a trabajar mañana? A la persona que está en este contexto, que odia su trabajo, o que está cansada, o que quiere renunciar, bla, bla. Nada, mando un WhatsApp, gracias por todo, y no aparezco nunca más. Bueno, entonces te das cuenta ahí que uno de los obstáculos importantes por lo cual no lo estás haciendo es por la plata, ¿no? Generalmente tiene que ver con eso. Uno de los famosos obstáculos. Entonces, por eso el paso 3 tiene que ver con el orden de la finanza. Digo, la abundancia está directamente relacionada al orden. Y esto le va a parecer raro de escuchar, pero si no, después le abrimos el micrófono al final a Juan, el tutor de Pilar 1, que nos cuente, y bueno, todas las personas que han pasado por Original, de que en la mayoría de los casos, por no quiero decir un porcentaje, pero un porcentaje muy alto, las personas tienen los recursos para tomar esa decisión, pero está desordenado. ¿Se dan cuenta? O ni siquiera saben que lo tienen. O sea, como no tienen un estado financiero, no tienen conciencia de cuáles son sus activos, sus pasivos, sus ingresos, su promedio de gasto mensual, o sea, no tienen la menor idea de cuál es la realidad financiera de su vida y de sus últimos, no sé, 5 o 10 años. Entonces,
es como tomar una decisión sin parámetros, ¿no? Es como digo, la parte de la finanza y todo lo que estoy hablando es cuando le pongo el ejemplo de decidir hacer un viaje de, no sé, 5 o 7 horas en auto, por autopista, ruta o lo que fuera, pero tengo un auto que no le anda ningún indicador, o sea, el tablero está roto, entonces no tiene velocímetro, no puedo saber a qué velocidad voy, no sé la temperatura, no sé las revoluciones, no tengo GPS, y difícil que disfrute un viaje así, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a saber si voy bien, si tengo que frenar, si me quedo sin combustible. Bueno, en esto es lo mismo, ¿no? Digo, ese combustible de la metáfora vendría a ser el dinero, ¿no? Necesito entender bien, ¿tengo el tanque lleno, medio tanque o está vacío? ¿Cuál es mi situación de este momento? Y las personas tienen una noción así más o menos, pero esa falta de claridad y de orden les genera miedo, incertidumbre y escasez. Entonces digo, eso es lo curioso, la mayoría de las personas que llegan a estos contextos, origen y demás, tienen los recursos para hacerlo, pero está desordenado. Digo, es como, tienen el tablero de ajedrez para ganar la partida, pero sin embargo no mueven la ficha de la manera correcta y eso hace que pierdan la partida o que tengan miedo a perderla. Esa sencilla razón es la razón principal por la cual la gente no tiene abundancia en su vida y viven con miedo. Entonces, de nuevo, para hacer ese viaje necesita indicadores claros. Por eso necesitamos empezar por ahí. Por eso se acuerdan que le dije los 3 primeros pasos, incluso los 4, cruciales. O sea, cruciales son el Pareto de este proceso. Entonces, ¿por qué le pongo esa imagen? Porque digo, este proceso de cambio y de transformación, de pasar un estado de una relación de dependencia a una relación más libre o de independencia, emprendedorismo, lo que fuera, me hace acordar un poco esto, ¿no? El mono que tiene el alimento seguro porque está en cautiverio y, no sé, vive en un zoológico, donde sea. Entonces, estoy acostumbrado a que me den alimento todos los días, no tengo que hacer nada para conseguir ese alimento y bueno, ¿no? Cuando, digo, no se trata de que no haya alimento afuera, lo hay, pero ya me he acostumbrado a que me lo den en la mano una vez al día. No me gusta vivir acá encerrado ni hacer lo que me dicen que tengo que hacer en el zoológico, pero ya es una cuestión de hábito, me acostumbro a esta vida. Por eso tiene mucho que ver con un cambio de paradigma, un cambio de ser. Y justamente lo que me gusta decir es que las finanzas ordenadas y optimizadas son la llave que abre la puerta de esa celda. Así de importante es, y por eso lo digo. Sé que muchos tienen resistencia con respecto a la finanza. Incluso hay muchos que me pasó que creen que ya saben porque tienen cierto título, como contador, administrador o gente que viene del rubro de manejar dinero. Y créanme que son las personas que más les ha servido toda la herramienta que compartimos en Pilar 1, ¿no? Porque se han dado cuenta que tenían que desaprender algunas cosas y verlas de otra manera. Entonces, las finanzas ordenadas son la llave que abre la puerta de esa celda y que nos permite esa libertad. Por eso en Pilar 1 siempre decimos, acá nadie le va a obligar ni decirle a nadie que tengan que dejar su trabajo, ni es un ejercicio de origen. Pero sí, con todo el proceso que se hace de la optimización de la finanza, te damos la llave para que vos, cuando te sientas cómodo y sientas que es el momento, abrís la puerta y te vas de la situación que te querés ir, ¿no? Recuperar esa libertad. Muchos de los que han atravesado Pilar 1 me dicen, me ha dado mucha paz y mucha libertad. Esas dos palabras, ¿no? Para dejar de vivir con miedo, de entender que tengo suficiente, que fíjense que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Este paradigma. Entonces, para optimizar nuestra finanza, por supuesto, para profundizar más, pueden ir a Pilar 1 y todos los ejercicios que están ahí, no lo voy a detallar en esta clase, pero cosas básicas que tenemos que entender es cuál es el costo de mi vida, cuál es el costo promedio de mi vida. O sea, parece absurdo, pero muchas personas no tienen ni idea cuánto les cuesta vivir. O sea, cuánto gasto mensualmente en promedio, y que tener un número claro. O sea, cuánto dinero necesito para yo mantenerme a mí y a mi familia, en el caso que tengan familia, este nivel de vida que tengo. Muchas personas dicen, no tengo idea porque el dinero lo saco del negocio y yo voy sacando a medida que necesito. O otras personas, no tengo idea porque, no sé, me transfieren del trabajo y no tengo control porque me pagan cash. Y bueno, necesitan saber, pero con exactitud, no es bueno, aproximadamente, créanme que ese aproximado generalmente nunca es muy certero. Y necesitamos que sea exacto, porque eso los va a ayudar a diseñar un plan. Y no es lo mismo, ¿no? No, pero ahí empezamos, ¿no? Con tal gasto, pero no lo he incluido porque un gasto extraordinario, bueno, todo lo gasto, todo lo que sale de su bolsillo y lo que cuesta su nivel de vida, sea extraordinario o no sea extraordinario, por eso viene ahí el estado financiero. Y cuánto es el fondo de reserva, no es un fondo de reserva, perdón, es el fondo de reserva con el que cuento, ¿no? Con fondo de reserva, ¿se acuerdan? En origen le llamamos el arquero o el portero
el goalkeeper, ¿no? Por este ejemplo del dinero aplicado a los equipos, que ya lo vamos a mostrar más adelante también. O mi colchón de tranquilidad le llaman también. Es decir, si mi costo de vida es 1.000, vamos a ponerle fácil los números, $1.000. Bueno, ¿cuál es el colchón de tranquilidad? ¿Cuál es el dinero que ya cuento para que si yo mañana dejo el trabajo y en el peor de los escenarios no gano un solo dólar haciendo mi nuevo proyecto, mi nuevo trabajo, lo que fuera, o no consigo trabajo, si es que quiero conseguir un trabajo, ¿cuánto tiempo puedo vivir manteniendo mi mismo nivel de vida que ya tengo con mi colchón de tranquilidad? Entonces acá hay diferentes situaciones. ¿Qué dicen las diferentes teorías? Y después les contamos qué es lo que nosotros sugerimos en Original. Hay teorías que dicen, bueno, hablan de 3 meses de un fondo de reserva, de 6 meses, de 1 año, incluso hasta 2 años. Personalmente, y lo que opinamos ahí con el tutor de Pilar 1, lo ideal es un fondo de reserva de 1 año, ¿no? Que yo pueda tener 2 meses lo que me cuesta vivir. Entonces, en este caso, si me cuesta vivir $1.000 por mes, que pueda tener un fondo de reserva de $12.000, ¿te entiendes? ¿Se puede empezar con menos? Sí, se puede empezar con menos. Ahí va a depender mucho del arquetipo de cada uno, ¿no? Y del miedo de cada uno. Porque ¿para qué la idea del fondo de reserva? Para que vivan tranquilos. Para que no empiecen a partir de ahora a estresarse, a andar con ansiedad, a no dormir tranquilo. Entonces, de hecho hay gente que ni lo tiene ese fondo de reserva. Yo personalmente cuando hice ese movimiento que les contaba, como muchos de ustedes lo están por hacer ahora, no tenía fondo de reserva. En realidad me lo acaba de consumir en un viaje que había hecho 2 meses antes. Justamente por no tener estos pasos, no tener esta claridad, no tener todo lo que le estamos mencionando aquí, ¿no? Entonces, en vez de armarme un plan, tener un fondo de reserva, ganar tiempo y todo, como estaba cansado, no había hecho un plan y todo, y hice todo mal, todo lo que estoy diciendo acá lo hice mal, por eso que le estoy mostrando. Me gasté todo ese dinero en un viaje de 3 meses porque estaba quemado y cansado de mi trabajo, que me encantó el viaje, me sirvió un montón, pero lo que me hizo fue retroceder en este sentido porque perdí libertad, me consumí el fondo de reserva y sin embargo, si bien sí tomé la decisión e invertí, créanme que la sensación es otra. O sea, no se la recomiendo a nadie, por más que era joven o lo que fuera, no tener un fondo de reserva, no dormía muy tranquilo. Eso es lo que voy más, que tenía sueldo, nómina por pagar, había empezado un emprendimiento que tenía como 5 empleados, etcétera. Entonces no se lo sugiero a nadie. Por eso siempre, algo que como decía en Original, es lo primero, es armar ese colchón de tranquilidad. ¿Sí? Y entonces acá vamos a tener 2 situaciones que los vamos a ver más adelante, pero hay muchos que se van a dar cuenta acá que tengo mucho más que un fondo de reserva. Tengo 3 fondos de reserva, 5 fondos de reserva, 10 fondos de reserva. Y eso cuando lo empiezo a observar y me doy cuenta, así, entonces no estoy tan mal, si puedo tomar esa decisión. Es un tema de, bueno. Y los que no tienen, ya vamos a ver más adelante cuáles son las opciones si no tengo un colchón de tranquilidad, un arquero. Otra cosa que es importante, que lo que pasa en la práctica. ¿Cuál es la buena noticia? Personas felices gastan menos. Me gusta decir en Origen. ¿Y por qué gasta menos? Porque cuando uno va alineando su vida y de repente cuento más tiempo, con más tiempo del que tenía, estoy haciendo una actividad que me guste, que va alineada a mi propósito y demás, se van a dar cuenta cómo muchos gastos que antes tenían ya no los necesitan. ¿Por qué? Porque como no sienten esa insatisfacción, ya no necesitan ir a darse el gustito de ir al restaurante súper caro, porque ya con todo lo que trabajo, lo mínimo que me merezco es tal cosa, o las vacaciones de, no sé, súper lujo, lo que sea, porque empiezo a hacer una vida más sencilla, porque me gusta mi vida, básicamente, porque no necesito escaparme de mi vida. Entonces eso es paradójico lo que pasa, ¿no? Porque a medida que uno va cada vez teniendo más abundancia, como estoy más a gusto con mi vida, me voy desapegando de todas esas decisiones inconscientes que tomo con respecto al dinero, que lo único que hacen es dinamitar mi economía. Por eso que digo que este proceso es un proceso que va muy de la mano del cambio del ser, de la conciencia, de la espiritualidad. Entonces un error común que hacen muchas personas en esta etapa es algo que decimos intentar generarse un sueldo. Entonces hay algo que quiero irme adelantando, es así como hablamos siempre de la ley del orden, del ser, del hacer y del tener. Acá en este proceso no es la excepción y es clave, ¿no? Entender que para hacer este proceso necesito convertirme en otra persona. O sea, no puedo ser el mismo, con la misma mentalidad, con los mismos hábitos de consumo, acciones, con la misma incapacidad para manejar mi dinero, administrarlo y demás, y hacer esa decisión. Para nada. Esto es una invitación a una transformación, a yo convertirme en una persona más sabia, que tiene un mejor vínculo con el dinero, que invierte mejor su dinero. Entonces, un error común es no mutar de mentalidad. Entonces, en realidad quiero seguir siendo empleado, es aferrarse por miedo, y quiero seguir siendo empleado, entonces voy a buscar de alguna manera, y este es un error común que vemos en muchas ocasiones, y a hacer una inversión súper riesgosa, porque como me da tanta rentabilidad, bueno, me da al menos el mismo sueldo que yo cobraba en mi anterior trabajo, y de esa manera me siento tranquilo. Cuidado,
¿no? Acá no vamos a dar consejos específicos de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque hay muchas variables y es muy subjetivo dependiendo del caso de cada uno, el patrimonio, el factor de riesgo que quieran asumir, etcétera, la edad, un montón de variables, por eso no hay recetas únicas. Pero fíjense que cuando hacemos esto es un poco seguir en la misma, ¿no? Si quiero seguir siendo el mono que está dentro de la jaula, entonces quiero que otro me traiga la banana, o sea, quiero cambiar de amo, ¿se entiende? Y por eso a veces tomamos malas decisiones, como asumir muchísimo riesgo. Y bueno, ya habrán escuchado en las noticias, en un montón de otros lugares, que ponen los ahorros de su vida en alguien que le promete un 20% de rendimiento mensual en dólares, diciendo, bueno, acá encontré la solución, no el trabajo más, y cuidado. Entonces no va por ahí, por tomar decisiones alocadas y sin conciencia. Entonces, yendo a esto, el ejemplo que vemos en Pilar 1, lo que no han visto, fíjense que es bien simple en lo que no han llegado a Pilar 1. Nosotros hablamos de como un portfolio de inversión, una estrategia de inversión como un equipo de fútbol, básicamente. En el cual, en ese equipo de fútbol, lo primero es el fondo de reserva, ¿no? La primera aspiración a armar ese equipo, supongamos que no tengo nada, y vamos a armar mi estrategia y mi equipo empezamos desde abajo, desde el arquero, del portero, el goalkeeper, como le llaman en su país. Lo primero es un fondo de reserva, que ese fondo de reserva, como ya dije, idealmente 12 meses. Pero también si no tengo 12 meses, no, bueno, puedes empezar construyendo esos meses, ¿no? Primero tendré 3, después 6. Y 6 también es una instancia para los que no tienen tanto miedo, también es un buen arquero. Entonces, el fondo de reserva sería el arquero. Las inversiones de bajo riesgo vendría a ser como una defensa. Las inversiones de mediano riesgo vendría a ser como un medio campo. Y las inversiones de alto riesgo vendría a ser como delantero. ¿Bien? Entonces, fíjense, cuando uno tiene esto claro, vamos a poner el caso de alguien que tenga todo esto así ordenado y hayan una situación ideal en la que tengo todo eso. ¿Cuál es el plan A ante una contingencia? Me va mal con el negocio que planteé. Viene una crisis, cierran la importación, o sea, sea la decisión que sea que surja desde afuera, tengo un plan A que puede tener que ver con, bueno, reduzco el riesgo, lo mismo que pasa en cualquier deporte en equipo, ¿no? Reduzco el riesgo, entonces todo lo que tenía como alto riesgo decido liquidarlo o bajar el tipo de riesgo para no tomar tanto riesgo porque ha pasado tal o cual situación. Un plan B, mediano riesgo, bueno, y así de manera ordenada hasta llegar al plan D, que es el arquero, ¿se entiende? Entonces, fíjense, después que un plan A falló, el plan B falló, el plan C falló, recién voy a un plan D. O sea, es como cuánta mala suerte, cuán mal tiene que conspirar el universo y el mundo en contra mío para que yo tenga que llegar a un plan D. Y encima, en ese caso, tengo todavía un año para resolver el problema, conseguir otro trabajo, generar nuevos ingresos o lo que fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces son todas maneras de ayudarlo a que la mente me deje vivir tranquilo, en paz, mientras me dedico a mi propósito, ¿no? Entonces, por supuesto, sé que muchos de ustedes se harán la pregunta, ¿y si no tengo equipo? Muy fácil, si tengo equipo, pero ¿y si no tengo? Bueno, ahí decimos potenciales jugadores, por eso ponemos el banco de suplentes. ¿Y cuáles son potenciales jugadores que puedes tener? Porque hay muchas personas que dicen, no tengo ningún jugador porque no hago inversiones, entonces no tengo ninguno. Bueno, pero sí tenés potenciales jugadores que hoy no lo estás aprovechando. Entonces estás yendo a un trabajo que no te gusta para que te den cosas que vos en realidad ya tenés, pero las tenés guardadas, que las podrías poner a utilizar, ¿no? Como por ejemplo, ahorros que exceden el fondo de reserva. O sea, digo, no sé, el ejemplo que puse recién, tengo $20,000 ahorrados y mi fondo de reserva es de 12,000. Bueno, ahí tenés 8,000 que podrías ponerlo a jugar en alguna parte de tu equipo, por supuesto, dependiendo qué es lo que necesite tu equipo, en qué etapa está, lo que fuera, pero hacer que el dinero trabaje para vos, como dice el famoso Robert Kiyosaki. Pasivos que puedo transformar en activos. Muchas veces cuando ponemos a las personas en Pilar 1 a ordenar su finanza y revisan cada una de las cosas que tienen, yo les digo, saquen hasta la última moneda que tienen en su bolsillo, todo, es importante, y ahí se empiezan, que tengo la casa de no sé qué, que me heredaron, que no, y también tengo este dinero que no me han pagado nunca, y también tengo, y se dan cuenta que tienen mucho más de lo que tenían, pero como no tienen un estado financiero y no llevan cuenta de lo que tienen, y ahí se empiezan a dar cuenta que tienen más de lo que pensaban. Por eso acá pues, son algunos ejemplos, ¿no? Pero ahorros que exceden el fondo de reserva, pasivos que se pueden transformar en activos, como diciendo, tengo un auto ahí que no lo uso nunca y que lo tengo a la venta, pero no he hecho la gestión de venderlo. Bueno, entonces se pueden transformar ahí. Dinero parado sin circular, carteras a cobrar, gente que te debe plata y que nunca la has cobrado porque tiene que hacer una declaración de impuestos o lo que sea. Y por eso esta frase de
José Kentenich me encanta, ¿no? Digo, mi mayor preocupación es estar totalmente despreocupado. Esto es clave de entender. Digo, después del odio, una de las emociones más nocivas que tenemos las personas es la preocupación, ¿no? El problema es que tiene buena prensa esa preocupación. Nos felicitan por preocuparnos por el trabajo, por los hijos, por la familia. Y una de las cosas que más nos genera preocupación hasta el día de hoy a los seres humanos es el dinero. Entonces, esa frase les sugiero que se lo tengan como mantra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me va a generar mayor despreocupación con respecto al dinero? Y eso, fíjense que no hay receta porque es subjetivo. Somos todos seres humanos diferentes y a cada uno nos preocupan cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que me dejaría más tranquilo? ¿Cuál es la decisión, el movimiento en mi equipo, en mi finanzas, en mis inversiones que me dejaría más tranquilo y despreocupado? Entonces, como hablamos, el arquero, esos 12 meses, supongamos que solamente tengo esto. Un poco lo que decía en las diapositivas anteriores, no me acuerdo si lo leí o no, pero digo, de nuestro punto de vista es como el requisito básico para ya poder tomar esa decisión de dejar el trabajo. Es un requisito básico, es decir, que al menos cuente con el arquero. ¿Lo podés hacer sin eso? Sí lo podés hacer, no lo recomendamos, no te lo sugiero, y yo lo digo por experiencia propia, no te lo sugiero porque no la vas a disfrutar mucho a esos meses hasta que te vuelvas a armar. Pero lo que te sugiero es que disfrute, ¿no? Y para disfrutar hay otras acciones que puedes hacer, otras decisiones que tomar. Entonces, si no tengo un fondo de reserva, ¿qué puedo hacer? Lo principal, por supuesto, sería armarte un fondo de reserva. ¿Cuál sería la única actividad que te sugeriría, además de seguir generando tiempo disponible? Es que armes tu fondo de reserva. Si no lo tenés, si lo tenés en un mes, en 2, en 3, entonces no inviertas en Bitcoin, no te metas en ninguna inversión rara, ni deuda, ni lo que fuera. Te diría que lo primero, si querés dejar tu trabajo y todavía no tenés un fondo de reserva, que puedas dedicarte a crear tu fondo de reserva, de la manera que sea. Ahorrando más, reduciendo gastos, cobrando cosas que gente que te debe plata, o no sé, de la manera que sea, pero decir cómo podría armarme ese fondo de reserva para estar tranquilo. Y, mientras tanto, ir compensando esa balanza o esa fórmula de la riqueza que tiene que ver con el tiempo y con el dinero. Entonces, una es reducir las horas, por ejemplo. Decir, bueno, listo, está bien, todavía no puedo dejar mi trabajo a tiempo completo como quiero, pero puedo negociar quizá ir menos horas, no ir, no sé, hasta el mediodía, hacer home office, trabajar al mediodía, no ir el sábado para las personas que trabajan el sábado. ¿Cómo puedo, al menos si no puedo resolver el problema en una situación total, como me gustaría, cómo puedo resolver una situación parcial, ¿no? Y de esa manera, fíjense que ya va cambiando no bastante la situación, porque el tener más tiempo, tener un plan, tener un plazo, etcétera, es como que lo que uno no quiere es pasarla mal, en realidad. Entonces esto es como que va desinflamando bastante la herida, decir, ya no me molesta ya tanto mi trabajo, al menos no la paso mal, que eso es una situación crítica, al menos no la paso mal porque como ya sé que en 6 meses, un año me voy, ya hasta me estoy despidiendo y utilizando como una plataforma que me sirve para mi transición, mi nuevo proyecto, lo que fuera. De nuevo, ingeniería financiera hasta armar ese arquero, todo lo que pueda hacer, optimizar gastos innecesarios, eliminar, hasta armar ese arquero. Cuidado aquí que muchos se confunden y dicen, no, bueno, invertí en Bitcoin ahora que está en auge y no sé, el poco colchón que tenían lo ponen en riesgo, no es lo recomendable. Y otra opción también es modificar el rol. Esto lo he visto, esto ya es empírico, ¿no? Lo he visto en muchos alumnos que en ese momento o no tener el arquero o no sentir que sea el momento, por más que tenían el arquero, pero sí han podido, clarificando justamente su propósito, su pasión y todo lo que vemos en Pilar 2 de Original, han podido tener una conversación con quien tenían que tener, su jefe o lo que sea en la empresa, y decir, ¿sabes qué? No me siento bien en este rol, me gustaría ir más a algo alineado a mi propósito, ¿no? Entonces ahí hay muchos descubrimientos interesantes que han hecho muchas personas que han ido pasando por Original, incluso personas que han ido a renunciar a su trabajo con todo esto aplicado y lo que fuera, y le he dicho, ¿y por qué te vas? Me acuerdo de una persona concreta de Buenos Aires, de Argentina. ¿Y por qué te vas? No, porque quiero dedicarme a lo que me apasiona y ya quiero dedicarme toda mi vida a eso. Ajá, ¿y qué es lo que te apasiona? Tal y tal cosa. ¿Y por qué no lo haces acá? Le abrió los ojos así. No tenía nada que ver con su puesto, que se dedicaba como contadora. Quería dedicarse al coaching. ¿Y por qué no lo haces acá? Nos encantaría que te quedes y que puedas desarrollar esa área. Buenísimo. Y ahí se abrió este cambio de observador, ¿no? Se abrió una oportunidad porque yo me clarifiqué, entendí qué es lo que quiero, dónde estoy parado, hacia dónde quiero ir, etcétera, y ahí se van abriendo oportunidades, posibilidades y demás. Cuarto paso, fíjense que no lo escribo en vano, así o de casualidad, transfórmate, ¿no? La transformación. Y por supuesto este paso 4 tiene mucho que ver con la formación. El cuarto paso de este proceso tiene que ver con formarse. No sé por qué,
Pensamos a veces que vamos a tener resultados distintos siendo la misma persona que soy, que he venido siendo en los últimos 10 años. Y para mí estos procesos de cambio de trabajo y de toma de decisiones como esta es clave la formación. Es clave que empecemos a darnos cuenta de todas las cosas que nos faltan por aprender, a adquirir habilidades que me faltan, a nutrirme de nueva información. Y como todo proceso de transformación, fíjense que siempre decimos dos cosas en origen. Uno, los dos primeros pasos para la transformación, para cualquier tipo de transformación, es la toma de conciencia y la aceptación. La toma de conciencia es darme cuenta, ¿no? Tomo conciencia de que, bueno, listo, no sé de ciertos temas, no sé de emprendimiento, de venta, de marketing, de lo que sea que necesiten saber para su parte, para su proceso, para dar el salto. Y la otra es la aceptación, ¿no? Así de aceptar muchas veces la incertidumbre, la ignorancia, porque cuando estoy ahí entonces sí puedo abrirme a pedir ayuda, ¿no? Porque si no me doy cuenta de que no sé, es difícil abrirme a las posibilidades de que alguien me enseñe algo diferente, a leer un libro, un curso, lo que fuera. Entonces acá está lo de la famosa ley del orden que le decía recién, el orden de cómo se crean las cosas, primero ser, después hacer y después tener. El clásico ejemplo que habla Harry Becker en su libro del árbol, que a veces caemos en la inconsciencia de pretender de que por cambiar los frutos voy a cambiar para siempre los frutos del árbol, ¿no? Entonces no me gustan los frutos, vendría a ser los resultados que tengo en mi vida y pretendo que cambiando el fruto entonces se soluciona el problema. Y en procesos como este lo importante es cambiar desde la raíz, es desde el ser. ¿Quién es la persona que soy? Y como hoy soy alguien diferente, soy una persona que ha descubierto su propósito, su pasión, su talento, soy una persona más consciente, más compasiva consigo misma, etc. Entonces puedo tener un hacer diferente, un accionar diferente, tomar acciones diferentes en mi vida y eso produce que yo tenga otros resultados. Esto en el ámbito del dinero es clarísimo. Decía, no, porque acá es el problema y allá me corro 2 metros para allá y entonces ahí sí gano 10 veces más. Difícil. A menos que vos seas otra persona, que te conviertas en alguien valioso, que elimine o modifique todas esas creencias limitantes con respecto al dinero y puedas hacer cosas que hace una persona abundante, entonces ahí sí. Pero muchas veces caemos en esta inconsciencia de querer tener el resultado y hacer saltos cuánticos en nuestra vida, pero sin transformarnos, sin pasarlo por el cuerpo. Entonces, clave entender esto, ¿no? Decir, ¿en quién me tengo que transformar? Porque todo lo que ya sé y todo lo que ya vengo implementando me ha traído hasta acá, pero no me va a llevar hacia donde quiero ir, ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas nuevas que tenga que cambiar en formas de pensamiento, en hábitos que tengo, en información que no sé, en cosas que debería aprender. Por eso enfocate en cambiar la raíz. Ahí nomás queremos, no, que quiero tener el doble de sueldo, que quiero que me asciendan y tener un puesto de director, de no sé qué. Pero ¿cuál es el precio que vas a pagar por eso? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es la transformación que vas a hacer para eso? Y de hecho es la parte más divertida. ¿En quién me tengo que convertir para ser esa persona que escribo en mi dream board, en mi visión a 5 o 10 años? ¿Quién me tengo que convertir? No, tengo que aprender a ser mejor líder, tengo que no victimizarme tanto, tengo que aprender a vender, tengo que eso, ¿no? ¿Cuál es, en vez de enfocarte en el hacer y pretender mañana tener resultados diferentes y que la cuenta de banco sea distinta a partir de mañana, enfócate en lo que sí te compete y en lo que sí puedes influir a partir de hoy, que es el ser, y comprometete en esa transformación del ser, que bueno, si estás en Originals, por supuesto que ya empezaste, entonces comprometete en hacerlo de la mejor manera. 3 maneras de transformarte, de muchas otras que hay, libros, mentores, mastermind, o sea, en este momento que estamos por dar un salto de un cambio de trabajo y demás, créame que es clave lo que se nutren, lo que escuchan, todo eso de que está moldeando su realidad. Esto, no somos inocentes en lo que creamos. Estoy hablando de crear, ¿no? No de creer también. Entonces, ¿cuáles son los libros que estoy leyendo? ¿Cuáles son los mentores? En esta etapa siempre insisto en que somos muy vulnerables, estamos muy permeables. Entonces, a mí me gusta decir que es importante blindarse. Entonces, cuidado aquí, que lo he visto, un error garrafal que cometen mucho es, voy a pedirle consejo a gente que no le ha ido muy bien con esta experiencia. Entonces, claro, voy porque me queda fácil, le pregunto a mi padre, a mi amigo, a mi primo, el compañero de trabajo, ¿qué te parece? Estoy por dejar y no, te va a ir mal. Tengo 10 amigos que le ha ido mal, que se han fundido. No es momento para eso, estamos en crisis. Y sí, tienen razón, esta famosa frase de Henry Ford, ¿no? Siempre tenemos razón en lo que pensamos. Tanto que si pensamos que podemos, tenemos razón. Y pensamos que no podemos, tenemos razón. Entonces este es un momento para cuidar mucho de quién tomamos consejo y de a quién le prestamos atención. Entonces, por supuesto que se puede hacer esto y se puede cambiar y se puede dejar un trabajo
formarse y demás, y crear una empresa que tenga impacto, un proyecto alineado a tu propósito y lo que fuera, ¿no? Pero hay que hacerlo de una manera ordenada, no hacer con portazo ni tomar decisiones reactivas. Entonces, ¿qué es clave ahí? Que se nutran bien de personas que ya han llegado hacia donde quiero llegar. O sea, algo básico pero clave. Cada vez que vaya a pedir un consejo sobre algún tema, fíjate si esa persona ya ha obtenido los resultados que vos estás queriendo obtener. Porque si no, lo más probable es que te transmita su frustración y su mala experiencia, ¿no? Entrar en ese círculo virtuoso en el cual, digo, esto que dice el Principito, cada cual vive en el universo capaz de imaginar. Es literal. Ahora yo digo, cada vez soy más consciente de estos multiversos, digo. Los multiversos en el sentido, ¿no? Digo, me impresiona cada vez que hablo con personas. Yo que vivo acá en México, en Playa del Carmen, y hay gente que está en un multiverso, en el cual les va bien, se dedican a lo que les gusta, tienen una vida plena, tienen tiempo, van todos los días a la playa y lo pasan bien. Y ellos viven en ese multiverso, están convencidos. Y después hay otro multiverso que vibra en otra frecuencia, que todo es difícil, que no llegan a fin de mes, que la culpa la tiene el gobierno y que ellos nunca van a poder ser libres y tener su propio proyecto. ¿Y quién tiene razón? Los dos. Por eso ahí va la pregunta, ¿cuál es el multiverso en el que querés vivir? ¿Y qué son las cosas que podés hacer para ir metiéndote de a poco en ese multiverso? ¿Cuáles son los libros que tenés que leer, los mentores que tenés que leer? Y de a poquito, al principio hay un descreimiento. Me pasa mucho en Origins cuando hacen la llamada. Parece demasiado bueno para ser verdad. Claro, es como que hay un escepticismo. Es decir, no puede ser que uno deje su trabajo, descubra su propósito y encima haga un proyecto. No, eso es Disney. Y sí, hasta que lo convierta en realidad. Por eso a mí me gusta pedirle más a la vida. Cada vez que nos conformamos con, bueno, conformate, al menos tener un trabajo. Y digo, sí, pero también puedes pedirle más a la vida. Libros recomendados, hay un montón. Pero si yo tengo que decirle el Pareto del Pareto, Semana Laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que lo mencioné hace un tiempo. Libro de Kiyosaki, el famoso Robert Kiyosaki, te abre mucho la cabeza con respecto a la forma de conseguir dinero, Padre Rico, Padre Pobre. Y también a los que ya han leído ese libro, para mí Kiyosaki tiene 4 libros que son cruciales, digamos. En ese orden encima, porque va incrementando la dificultad. Padre Rico, Padre Pobre. El segundo es el cuadrante del flujo del dinero. El tercero es guía para invertir. Y el cuarto, retírate joven y rico. Y por último, El maravilloso universo de la magia, que saben que es el mejor libro que he leído en mi vida y siempre lo sugiero. Que no va por ahí, no te va a dar consejos prácticos y demás, sino que digo un libro energético que te conecta con ese ser mágico y abundante que llevamos dentro y te da un shock de conciencia, de abundancia, etc. Es un libro para mí para releerlo todos los años. Todos estos libros están ahí en Originals para que los descarguen. Paso 5, diseña un plan. Fíjense, recién en el paso 5 me llegó el momento de diseñar un plan. Y cuando vamos a diseñar el plan, por supuesto el primer error es no tener un plan y un objetivo sin un plan no es más que un deseo. Y de nuevo, pensar antes de hacer. Fíjense que todo esto seguimos siendo todo un proceso reflexivo de pensar antes que hacer. O sea, todavía acá no llegamos a presentar ninguna renuncia. Estamos todavía preparando el terreno. Entonces, en el paso 5, ¿qué vamos a hacer? Diseñar un plan. ¿Cuál es mi plan? Y para hacer funcionar tu plan, hay 2 recursos fundamentales que tenés que entender muy claro cómo los vas a invertir. El tiempo o el dinero. Todos tenemos esos 2 recursos y hay veces que vamos a tener más tiempo para invertir. Hay personas que en este momento dicen, pero yo no tengo nada, que no sé qué, que no tengo arquero, no tengo... Bueno, pero tenés tiempo, sí, bueno, invertilo bien. Porque muchas veces tendemos a mirar únicamente el recurso del dinero, pero no damos cuenta que despilfarramos el tiempo. Y andamos ahí entregando el tiempo a cualquier cosa, vemos cosas que no construyen, pasamos el tiempo con personas que no nos nutren, al contrario, nos desnutren y nos drenan energéticamente y encima pretendo crear una vida legendaria. No. Es un momento más que nunca de optimizar muy bien cómo voy a invertir el tiempo y cómo voy a invertir el dinero. Entonces, ¿cuál es mi plan de inversión hasta que logre tomar la decisión de renunciar y me puedo poner un plazo, que se lo recomiendo que lo pongan? Tal día voy a, si no, en el caso de que no tengan un colchón de tranquilidad ni todos los pasos que sugerimos, puedan invertir bien su dinero y su tiempo y que se hagan un plan con un plazo determinado. Y otra cosa es también momento aquí sí de empezar a pensar en alternativas de cómo puedo generar dinero. Ahora en este nuevo estado, una vez que renuncio, una vez que ya no estoy en trabajo, ¿qué otra manera hay de generar dinero? Esto, por ejemplo, es traído, este cuadro que ven en pantalla es traído del libro de Kiyosaki, del cuadrante del flujo del dinero, y justamente te habla de cuáles son las 4 maneras en las que puede generar ingresos o dinero una persona en el mundo. Cuando uno es empleado y está mucho tiempo en ese lado, si se quiere, o en esa situación, generalmente creo que la única manera de ganar dinero y de poder vivir es siendo empleado y teniendo un sueldo. Entonces no veo otra manera, no veo otra posibilidad.
Ahora justamente Robert Kiyosaki en este libro es más extenso, por eso se lo sugiero que lo lean. Nos amplifica la mirada y nos dice, no solamente existe la manera de ganar dinero como empleado, que si bien de esa manera lo hace el 95% de las personas, en realidad acá, sino que existen 4 maneras. Empleado, autoempleado, ¿no? Las personas que trabajan para sí mismos porque, no sé, son psicólogos, dan sesiones, qué sé yo, abogados, odontólogos, o personas que son emprendedores, pero el negocio no funciona si ellos se ausentan. Dueños de empresa, acá es un empresario que puede ausentarse, o no hace falta que sea una multinacional o lo que sea, pero que tiene un sistema creado y un negocio funcionando con un flujo de caja. Créanme, tengo un video en YouTube en el que hablo de eso, del mito de la libertad financiera y cómo a los 28 años automaticé una fuente de ingresos siendo dueño de empresa con una micro pyme, pero me permitía estar aquí. Y no era ni una multinacional, ni tenía 50 empleados a cargo, ni no era Superman. Simplemente encontré una fuente de ingresos que pudo automatizarlas con sistema y eso me generaba tiempo para crear lo que hoy hago. O sea, era consciente que ese emprendimiento, si bien me gustaba, pero no estaba muy alineado con mi propósito, pero puedo automatizarlo para liberar tiempo y para entonces sí crear el proyecto que estaba más alineado a mi propósito, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno toma otra conciencia cuando tiene una fuente de ingresos que dice, bueno, esta es la que me permite invertir en el proyecto que sí está alineado a mi propósito. Y ahí la ve con otra cara a mi trabajo o al emprendimiento que sea que tenga, que pueda ser que tampoco me guste. Y es la cuarta fuente de ingreso, inversionista, ¿no? Y ahí viene sí cuando generamos renta, dividendo y demás por inversiones que hago en la bolsa de valores, en la empresa de otro, en microemprendimiento, en criptomoneda o en lo que fuera. No vamos a extender en esta parte, pero ahí uno amplifica la mirada de cómo puedo generar dinero y cómo puedo generar y hay gente que tiene ingresos de los 4 cuadrantes, no hace falta estar solamente en uno, ¿se dan cuenta? Entonces ahí amplifica un poco más la mirada y empieza a tener mejor color el plan, ¿no? Hay estudios que dicen que, no sé, un millonario promedio tiene al menos 7 fuentes de ingresos, ¿se dan cuenta? Entonces ahí no se genera un miedo y un pánico a qué pasa si mi negocio deja de funcionar o si me corren de mi trabajo, si lo que sea. Entonces, ¿se dan cuenta? Paso 6, descubre tu valor. Entonces, después que ya tengo un plan, la siguiente pregunta, por supuesto, es ¿cuál es tu valor? Porque hay 2 formas de crear riqueza y abundancia en la vida. Una es aportando valor y la otra asumiendo riesgo. Muchas personas les parece más fácil y cómodo asumir riesgo, entonces aparece una oferta tentadora de alguien que te paga una cantidad exorbitante por tu dinero porque dicen que, no sé, han encontrado la fórmula de hackear el sistema de las criptomonedas y a partir de ahora te van a dar vos 20% mensual en dólares y uno se mete ahí y toma riesgo. Y la otra manera es aportando valor y esa es la que a veces les esquivamos un poco. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Podríamos hablar una clase entera también de esto, pero para ir al grano. Cuando asumimos riesgo, puede que nos vaya bien en algún momento, pero estamos asumiendo riesgo y también tenemos que tomar conciencia de así como espero ganar 20% mensual en dólares, lo cual es inexistente en un mundo lógico, también está el riesgo de perderlo. Y hay veces que el demasiado optimismo no me permite ver eso, todo lo que está en riesgo, cuál es mi costo de oportunidad y que me puedo quedar sin nada o perder ese dinero que he invertido, lo que fuera. Lo cual no estoy en contra de asumir riesgo porque básicamente siempre estamos tomando riesgo en la vida, en cualquier cosa que hagamos. Pero cuidado con el exceso, digamos que por el afán de conseguirme otro sueldo o de ya empezar a ganar dinero, tomo decisiones demasiado arriesgadas y que en muchos casos es mejor no hacer nada, digamos. No mover, si no sé qué hacer es mejor que no hagas nada antes que tomes demasiado riesgo. ¿Y cuál es la situación negativa de esta o la otra cara de la moneda que nadie habla para mí de ese tema? Y que es, supongamos que no va bien, asumiendo riesgo por lo que fuera, no sé, alguien que me asesoró o tuve suerte o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Es que seguimos teniendo miedo. Y uno lo que quiere es estar tranquilo y dejar de preocuparse con el dinero y tener un buen vínculo. Entonces generalmente la pregunta que nos hacemos, que te hace la mente cuando sos de personas, viste que hay personas que cuando dejan la relación de dependencia les gusta como vivir de ventaja en ventaja, ¿no? O sea, de buscar a ver dónde puedo acá tomar una ventaja aquí porque esto justo está barato ahora y lo vendo allá y esta persona justo necesita vender eso, entonces lo compro barato y lo vendo caro. Que está bien, o sea, no tengo nada en contra de eso, pero no sé si ayuda a la otra parte que es fundamental, que es la confianza en el valor que soy capaz de aportar. Entonces, como de alguna manera, sigo teniendo miedo, sigo teniendo la incertidumbre si de esa manera me seguirá funcionando. Por eso es que
todo el proceso de orilla está enfocado en esto, ¿no? En aportar valor, en volverse personas lo suficientemente valiosa como para poder ser capaces de generar mucho valor y ayudar o contribuir de una manera tan positiva en la vida de las personas, que por tanto valor que generan, el universo, las personas, el mundo, el mercado, la economía, te lo devuelve en forma de abundancia. Ahora, ¿cuál es la clave o por dónde va el tema de generar valor? ¿Cómo hago para convertirme en una persona valiosa? Y ahí viene todo el pilar 2 y pilar 3, ¿no? La pregunta que muchas personas no quieren hacerse: ¿cómo me vuelvo alguien valioso? Y ahí viene descubrir mi propósito, mi pasión, mis talentos y ponerlo al servicio de los demás. Entonces ahí sí me vuelvo, entiendo cuál es el valor que vine a aportar, y cuando realmente me convierto en una persona valiosa, desaparece ese miedo, esa angustia que esto pueda seguir funcionando. Porque puede ser que el proyecto no funcione, que si algún día un socio me estafa o el gobierno toma X medidas, pero yo ya entendí cuál es mi valor, y si no lo hago de esta manera, mañana lo haré de otra, pero yo ya sé que confío 100% en mi capacidad de aportar algo positivo en la vida de las personas, y esa va a ser la manera en la que siempre me va a ir bien y cada vez me va a ir mejor, porque cada vez tengo más experiencia, la ley de las 10.000 horas y todo lo que ya saben. De nuevo, lo que le decía recién, la pregunta que la mayoría de la gente nunca hace es: según mis valores, según lo que me satisface, cómo quiero crecer, qué puedo ofrecerle al mundo de manera única. Pero para eso necesito saber quién soy, necesito saber cuáles son mis talentos, mis valores, mi propósito. Por eso es clave pilar 2. Y de hecho después nos sirve como filtro. Cada vez que vamos a tomar una decisión, ya sea trabajar en otra empresa o crear mi propio proyecto, ¿esto va alineado a mi propósito? Esa es la gran pregunta. Es bien simple. Cuando uno ya sabe el propósito es bien simple, porque uno sabe si va alineado o no va alineado. Y las personas que entienden de lo que estoy hablando y ya lo han vivido, tienen la claridad de decir: no, yo desde que empecé a hacer cosas únicamente alineadas a mi propósito, ya no tomo ninguna decisión, por más dinero que sea, que vaya en contra de mi propósito. Bueno, paso 7, desarrollo habilidades. Acá ya vamos terminando. Básicamente es cuáles son todas esas habilidades. Hay una habilidad fundamental que para mí da mucha libertad, y que sea cual sea lo que quieras hacer en tu vida y te dediques a lo que te dediques, necesitas, que es aprender a vender. Y aprender a vender, me gusta siempre decirlo en Original, como que tenemos que traducirlo. Tiene mucha mala fama la palabra venta por diferentes motivos, por las cosas que hemos experimentado con la venta, pero digo, traducirlo como servir. Necesitamos aprender a servir y a comunicar en lo que servimos, en lo que somos útiles. Fíjense, hay muchas personas que tienen miedo a la venta y tienen connotaciones negativas con relación a vender, pero todos somos vendedores y todos nos estamos vendiendo todo el tiempo, ¿no? Los que tienen pareja, de alguna manera se han vendido como el mejor postor, o por qué esa persona los tenía que elegir a ustedes y no a otra de los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Voy a buscar un trabajo y presento me estoy vendiendo. Voy a una entrevista laboral y me estoy vendiendo. Decir, bueno, yo creo que tengo que ganar este puesto, bla, 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 por X, Y o Z. En síntesis, ¿no? Tenemos que dejar de demonizar la venta y amigarnos con eso, que básicamente no es otra cosa que la capacidad de comunicar lo que hago. A mí me gusta esta definición también de Steve Jobs del marketing, que dice: el marketing verdadero no es otra cosa que comunicar valores. Y que las personas que resuenan y que están alineadas a los mismos valores que yo tengo se acercan, y de esa manera se produce una transacción armónica. No hay una guerra entre yo te quiero sacar tu billete y voy a pedirme más descuento, que estamos muy acostumbrados a ese paradigma, ¿no? Por eso me encanta cuando pasa eso en Original, que muchos se van y dicen: wow, esto es barato. La verdad que a mí me ha parecido barato, porque todo lo que he recibido en relación a lo que di me parece buenísimo, porque es un nuevo paradigma de los negocios, del dinero, de los emprendimientos, ¿no? El cual uno dice: me voy con más de lo que he puesto a cambio, ¿no? Y los dos sentimos lo mismo, porque lo haría gratis a esto, sin que, imagínense, si nos pagan a cada una de las personas que trabajamos en Original, mejor aún, lo hacemos con gusto. Paso 8, pruebas antes del salto. Acá básicamente son lo que le llamamos prueba piloto. Hay muchas veces que queremos hacer lo que le llamo extremismo mental. Entonces el ego: no, mañana renuncio y nunca más, y me saco un pasaje a Bali y no vuelvo más. Tranquilo, mejor es como hacer ese proyecto en escala, ¿no? En una escala mini. Entonces, bueno, tomate las dos semanas de vacaciones que tenías pendiente y que te pensabas tomar, y usalo para eso. Y probá cómo sería tu nueva vida ahí como independiente. Vas a la oficina que decís que vas a alquilar, o te vas a vivir 15 días al lugar ese. Ese ha sido uno de los mejores consejos que me ha dado un amigo en su momento. Me acuerdo que yo estaba ahí queriendo hacer un montón de cambio de vida y me quería ir a vivir a Buenos Aires en su momento, lo que fuera, y me dijo: amigo, ¿te puedo dar un consejo? Él vivía en Buenos Aires, un 5 del enegrama ahí con toda su objetividad, y me dijo: probá. Me dice: yo no tomaría tanta decisión así larga, probá y hacer esa vida que querés hacer,
pero 2 semanas y fíjate a ver cómo te sentís y chequeá si eso que te imaginás es realmente así. Y tenía toda la razón, me ahorró muchos problemas porque fui y me di cuenta que, claro, yo conocía ese lugar cada vez que iba 3-4 días y era espectacular. Pero a partir del día 5 ya no era tan espectacular, ya me aburrí un poco, me molestaba el tráfico, la gente que estaba allá ya no estaba tan disponible porque como estaba ahí más tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces lo mismo en esto. Si este nuevo proyecto que quiero hacer, ¿cómo podría ser una prueba piloto de este proyecto? Podría haber ahí alguien que ya se dedica a eso, voy y me ofrezco gratis. Che, yo te ayudo gratis 1 semana, 2, decime en qué te puedo aportar, de lo que sea, el trabajo que sea. Pero uno quiere tener esa experiencia de vivir haciendo eso que se imagina y demás. Y puede ser muy bueno, una confirmación de sí, buenísimo, porque me encantó, lo disfruté y fue una confirmación porque el cuerpo es sabio, el cuerpo te muestra que es por acá o no. O también, ¿no? Puede ser que se den cuenta que no era por ahí, que por ahí tienen que corregir algo de esos proyectos que estaban haciendo y de esa manera reducen el riesgo, ¿se dan cuenta? Y bueno, después de ese proceso, después de la prueba piloto y de confirmar que sí era el momento, entonces sí, ahí sí, en el paso 9 ya pueden hablar con su jefe, con la persona que tengan que hablar o con ustedes mismos si son su propio jefe y hacer la renuncia, el cambio, la transición que tengan que hacer. ¿Se dan cuenta? Pero esto es un proceso, una transición ordenada, no de portazo y tomar decisiones así reactivas, sino fíjense que se ha transformado en un viaje de transformación de ustedes en conquista de más libertad, de vivir más alineado a su propósito y demás. Entonces, créanme que para todos los que están diciendo, bueno, pero tantos pasos que yo ya... Claro, pero se sienten de esa manera porque no están dando ningún paso. Y lo que les genera ansiedad, y lo que les genera presión, y lo que genera esas ganas de salir corriendo, es porque vienen postergando hace tiempo. Entonces digo, esto es lo mismo que cuando uno, no sé, se sienten que no está en forma física, y dice, bueno, ya hice el primer paso. Me inscribí en el gimnasio y ya tuve la primera sesión con la nutricionista. Está bien, no estoy en el lugar donde ya quiero estar, con 10 kilos menos y sentirme en forma, pero al menos ya he dado el primer paso y eso te quita el 90% de la ansiedad, ¿no? Y cada vez te va más la ansiedad cuando uno se compromete, sobre todo a romper la inercia en los primeros pasos. Entonces por eso que le digo, comprométanse a los primeros 3, si les parece demasiado larga la escalera, los primeros 3, los primeros 4 y de ahí recién vuelvan a evaluar la decisión de si ya es tiempo o no. O sea, con esto, para cerrar, ¿qué les quiero decir? Por último, por supuesto que se puede hacer, depende del contexto de cada uno, si evalúan esto, alguno capaz que lo puede hacer ya en 2 semanas, en 1 o mañana, y hay otra persona que quizás sea mejor que hagan un plan más largo, ¿no? Para hacer las cosas de la manera más sabia posible. Entonces, la respuesta es se puede, todos ustedes acá pueden tomar esa decisión y hacer ese proceso, pero acá lo que le brindamos en Original es una guía paso a paso para que lo puedan hacer de la manera más ordenada posible y con el mayor disfrute posible. Recuerden ahí, que también es lo que les sugiero, otra de las clases que está en el módulo bonus de Original, que es los 9 pasos en todos los proyectos. Recuerden el paso 1 y si no, váyanlo a ver, que habla de qué es lo que quiero hacer y las 2 preguntas es ¿para qué? ¿Cuál es la intención profunda? Y la siguiente pregunta es ¿lo voy a disfrutar? ¿Voy a disfrutar realmente esto que voy a hacer? Entonces, si la respuesta es no, por el plan que están armando, que es muy exigente o demasiado arriesgado, entonces, ¿qué es lo que debería modificar para que sí sea disfrutable este proceso? Que podamos romper los paradigmas de que todos los finales o los cambios de decisiones tengan que ser así, sin disfrute y estresado y sin dormir por la noche. ¿Por qué no podemos hacer este proceso transformándolo en un proceso que me transforme en otra persona y que lo disfrute a pleno, a este final de tal etapa de mi vida? Y por último, para terminar, justamente algo de El maravilloso universo de la magia, el libro que se les sugería hace un momento, es este texto que a menos a mí me despertó y fue un gran clarificador cuando leí esta página, que dice: una persona que no es capaz de ganarse la vida de forma honorable y decente, sin sacrificarse, sin ser exprimido y sin entregar todo su tiempo, todavía no practica bien la magia. El mago busca la forma de solucionar sus necesidades materiales en forma agradable y sencilla, sin perder libertad y sin hacer daño directa o indirectamente, y sin perder tiempo. Un buen mago utiliza poco tiempo para conseguir el sustento y casi todo el resto de su tiempo para su trabajo espiritual, que consiste en servir a la humanidad. Quien tiene que dedicar mucho tiempo al sustento y poco al servicio no es todavía un gran avanzado. Y fíjense abajo, la oportunidad para estructurarse una vida a la propia medida está al alcance de todos aquellos que tengan certeza. El mensaje final con esto es que todos tenemos esa capacidad de ser magos, como dice el maravilloso universo de la magia, de crear y moldear esa vida a nuestra propia medida, pero se necesita de certeza, y justamente estos 9 pasos lo que nos va a ayudar es a fortalecer esa certeza en cada uno.
Así que bueno, hasta aquí llegamos, espero que les haya servido y muchas gracias.